Unas pequeñas aclaraciones, esta historia tendrá como foco principal el Tailami y no el Sonaimi. Si eres fanático del Sonaimi te aviso que no habrá ninguna relación entre Im y Sonic más que la ya vista en los cómics. Y ese es otro punto que quería mencionar. La historia transcurre luego de los sucesos de Sonic Force y en los comienzos de los cómics de IDW. Además de eso habrán unos cuantos cambios. Si no estás de acuerdo con eso, puedes irte si quieres. Renuncia de derechos. Tanto las imágenes y música usada en este video no son de mi autoría, el link de la música estará en la descripción y lo único que me pertenece es la historia. Ahora sin nada más que decir los dejo con el video. El amor de un zorro de dos colas capítulo 1. Tails estaba asustado. La razón: veía a quien consideraba su hermano mayor siendo apalizado por un nuevo enemigo que se hacía llamar Infinite. ¿Y el que estaba haciendo? Nada, esa era su respuesta, tanto su mente y cuerpo estaba paralizado por el miedo. Quería gritar, pero no podía, quería ayudar a su mejor amigo. No. A su hermano, pero no podía, su enemigo era muy fuerte. No. Es porque él era débil, muy débil. Desde cuando él dejó de ser necesario en las aventuras de Sonic y comenzó a ser solo un espectador más del montón. Lo odiaba. Odiaba su propia debilidad, de no ser lo suficientemente fuerte como para poder proteger a las personas que él aprecia. Luego de eso vio con impotencia cómo Sonic caía al suelo. Y ahí lo notó, esta era la dura realidad. No siempre podrá depender de Sonic para enfrentar a las amenazas. Si tan solo fuera más fuerte. Todo cayó en un silencio mientras que todo desaparecía. Él soltaba lágrimas al no ser útil, pero en eso escuchó un sonido. Eran sonidos de pasos. Levantó la mirada y lo vio. O mejor dicho, se vio a sí mismo, pero era diferente. Se veía más apagado, más serio y esa ropa lo hacía ver tan genial como amenazante. Lo vio mover los labios pero no escuchó nada. Pitido, 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 pitido. Tails se despertó sudando en su cama mientras que su alarma sonaba con un ruido que era sumamente molesto. Levantó la mano y lo apagó. Soltó un suspiro. Se sujetó la cabeza con algo de frustración. El sueño, aunque era de cierta forma rara, lo había hecho reflexionar otra vez. ¿Acaso ese sueño le estaba diciendo que tenía que dejar de depender de Sonic y empezar a cambiar? Se sacudió la cabeza y se levantó de su cama, vio el taller. Maldijo interiormente al recordar que otra vez se había quedado a dormir en su taller. Estiró sus músculos un momento y sus dos colas se agitaron también. Fue al baño y se lavó la cara. Se cepilló los dientes y luego de eso, salió de su taller. Necesitaba despejar su mente. Aunque suene loco, los genios también necesitaban algo de descanso. Tails. Ok, esto ya está comenzando a ser algo molesto, dije, viendo como uno de los Batniks del Dr. Eggman golpeaba repetidamente un árbol. Desde que el doctor fue derrotado, desapareció dejando a sus máquinas totalmente sin control, aunque era raro que estas causaran daño a la gente, aún seguían siendo un dolor de cabeza. Lo paso de largo esta vez, no quería tener que lidiar con estas máquinas por ahora. Pasaron los minutos y por fin llegó a la ciudad donde se ubicaba la resistencia. Unos recuerdos amargos pasaron por su cabeza, ninguno era bueno ya que recordaba cómo actuó cuando pensó que había perdido a Sonic. De cierta forma se sentía raro. Un lado pensaba que era natural que actuara así y la otra pensaba que hubiera sido mejor que él estuviera haciendo algo más que solo desmoronarse. Se sacudió otra vez la cabeza, desde el día que Sonic fue derrotado empezó a sentir como su propia autoestima tenía altibajos. Pasó a través de la gente saludando a algunos que conocía. Ahora que lo pensaba, desde que la resistencia se disolvió de cierta manera toda la tensión que se sentía en las instalaciones se había ido por completo. Un buen cambio a su parecer. Muchos de sus amigos volvieron a sus labores y otros tomaron la responsabilidad de asegurarse de limpiar lo que quedaba del imperio de Eggman. Como Knuckles, que dejó de ser el comandante de la resistencia para volver a su deber como guardián de la Esmeralda Maestra. Recordaba que su lugar en la resistencia se lo terminó quedando Amy Rose. Si tuviera que dar su opinión sincera, fue la mejor opción, ella tenía un liderazgo natural. Y no es como si él estuviera interesado en ella o algo parecido. Tails sintió sus mejillas calientes. Ok, bueno. Sí. Él sí sentía algo por ella. ¿Pero lo podían culpar? Desde que la conoció ese día en Little Planet por primera vez él lo pudo sentir. Fue amor a primera vista. Sentí como si todo mi mundo se hubiera quedado en silencio con tan solo verla, sus ojos verdes brillantes. Su vestido y sus cartas de tarot la hacían ver muy hermosa. Claro.
En ese tiempo aún seguía siendo muy pequeño y no entendía nada con respecto de la vida amorosa o las relaciones. Por eso su primera interacción fue tan torpe que él mismo se seguía avergonzando de cómo actuó. Aunque no creía en las supuestas artes místicas de las cartas, de cierta forma sentía que eran lo mejor que le pasó. Ya que sin esas milagrosas cartas, nunca hubiera conocido a esa eriza que robó su corazón por primera vez. Luego recordó cómo se emocionó mucho al escuchar que ella había emprendido el viaje para encontrar a su persona especial. En ese momento había pensado que era él, ya que ¿quién más podría estar en ese lugar? Pero después el destino demostró que tan equivocado estaba. Apareció el satélite y Eggman logró encadenarlo a la Tierra. Luego Sonic apareció y Amy fue tras de él sin que él pudiera hacer mucho. Tenía miedo y ese miedo no lo dejó avanzar. No culpaba a Sonic de nada, pero le dolió al ver cómo pasaba el tiempo y él seguía sin poder decirle nada a Amy. Aunque sea una palabra quería decirle, pero sabía que sería rechazado. Por eso nunca dijo nada relacionado con sus sentimientos. Y eso lo lleva torturando hasta el día de hoy. Distintas situaciones, pero el mismo sentimiento de impotencia y miedo. Tails soltó un suspiro logrando relajarse, después de todo no quería preocupar a nadie. Cuando pasó por las puertas del centro de reuniones no vio a nadie. Soltó otro suspiro más relajado, supuso que Amy Rose se había tomado el día o que incluso fue a alguna misión para ayudar a las personas. Sea cual fuera la razón, sentía que era mucho mejor para él. Se sentó cerca de las computadoras y vio el estado de las instalaciones. Todo en orden. El lugar se veía mejor con todos animados. Pensó mientras miraba a través de las cámaras de seguridad. Luego de unos minutos recostó su espalda en el respaldo del asiento. Por fin se sentía mejor al ver todo en orden. Tails. Sonic no volvió después de la lucha contra el imperio de Eggman. Esto ya es el colmo, no puede poner los pies quietos en el mismo sitio por al menos 5 minutos, pensé algo fastidiado por el comportamiento de mi amigo. Pero luego me di cuenta de mis palabras. ¿Por qué pensé eso? Traté de sacudir mis pensamientos y luego de dejar la computadora, comencé a caminar por las instalaciones de la Resistencia. O tal vez debería llamarlo ahora la Restauración, debido a que en vez de ser una resistencia contra un imperio, ahora nos encargamos de limpiar todo lo que quedó de esa guerra. No sé cuánto tiempo estuve caminando, pero cuando recuperé la noción, me di cuenta que ya estaba saliendo de las instalaciones. Tails, necesito distraerme con algo. Fue mucho descanso por hoy. Dije alzando mi brazo y activé mi reloj inteligente. Un invento hecho por mí. Me permite captar señales o recibir mensajes de mis amigos. Cuando lo activé pude notar que había una señal de auxilio proveniente de una ciudad lejana. Así que sin perder el tiempo, volví a mi taller y activé al nuevo y mejorado tornado para llegar más rápido. Veía los bosques y el hermoso paisaje debajo de mí. Siendo sincero, Eggman es un cabeza dura al querer destruir todo esto. Pero bueno, ¿qué podría esperar de un científico loco? Con el pasar del tiempo, al horizonte pude ver la ciudad donde provenía la señal de auxilio. Cuando ya estuve cerca vi a varios Badniks atacar la ciudad de forma organizada. Esto no tenía sentido, ya que se supone que luego de que Eggman desapareciera todas sus máquinas estarían vagando sin control. Aterricé el tornado en medio de la calle de la ciudad y me bajé listo para ayudar a la gente. Usando mis colas para derribar a algunas abejas robot y usé Spin Dash para destruir a los Badniks terrestres. Con el pasar del tiempo fui reduciendo sus números, pero noté que estaban los Badniks más grandes con martillo al otro lado de la manzana. Destruí a otro Badnik terrestre y me apoyé contra una pared respirando algo cansado. Tails, debería empezar a hacer ejercicio, tal vez así mi resistencia mejorará. Dije recuperando el aliento poco a poco, viendo como los robots más grandes perseguían y atacaban a cierto erizo azul. Di una sonrisa, aunque interiormente me cuestionaba el por qué no se unió a la restauración. Después de todo necesitábamos su ayuda y carecemos de fuerza de combate capacitada. Otra vez me sacudí la cabeza, ya que no era momento de pensamientos intrusivos. Usé mis dos colas para volar a su dirección. Y cuando Sonic estaba a punto de ser aplastado, lo tomé de las manos volando junto a él evitando el ataque. Sonic. Tails. Dijo mi nombre con sorpresa y alegría. Tails, ¿podrías no ponerte en peligro por solo 5 minutos? Dije recriminándolo con un tono divertido mientras nos elevaba por los aires. Sonic, claro. ¿Pero dónde está la diversión en eso? Preguntó divertido. Aunque la verdad, gracias por salvarme. Dijo mientras ambos aterrizábamos sobre el techo de un edificio. Tails, no hay de qué.
Dije estirando mis brazos, la verdad era algo agotador levantar a una persona mientras volaba. Ahora sí me estaba confirmando que necesitaba ejercicio y uno efectivo. ¿Cuál es tu estado de la ciudad? Pregunté viendo la destrucción que quedó por culpa de las máquinas de Eggman. Sonic. Algunos Batniks pequeños, me encargué de la gran mayoría, y el resto está siendo destruido por la milicia de la ciudad. Dijo tranquilo viendo como los Batniks gigantes se empezaban a acercar a nosotros. Esos Super Batniks son otra historia. Tails. De eso nos encargamos nosotros. Dije con una sonrisa mientras que yo y Sonic nos tomábamos de las manos. Sonic. Mostrémosles cómo se hace. Diría con una sonrisa confiada. Ambos usamos el Rolling Combo, que si lo tuviera que describir sería una versión más grande y poderosa de un Spin Dash común. Para lograr hacerlo necesitas a un compañero. Rodamos y destruimos a los primeros Super Batniks con facilidad. Luego de terminar de usar el Rolling Combo, empezamos a destruir a los que quedaban con Spin Dash. Usé mis colas para elevarme esquivando un ataque y Sonic lo destruyó con facilidad. Tails, ¿sabes? Esto sería mucho más fácil si tuviéramos a Knuckles con nosotros. Dije suspirando. Sonic. Ya. Lo estamos haciendo bien. Dijo limpiándose las manos mostrando una sonrisa confiada. Tails. Los demás Batniks están escapando. Dije viendo cómo los robots que quedaron trataban de escapar por la puerta principal de los muros. Sonic. No podemos dejar que se escapen y que ataquen otra ciudad. Cortales el camino y yo me encargo de los Super Batniks. Dijo usando su velocidad para adelantarse. Yo usé mi máxima velocidad de mis colas logrando llegar hasta la palanca. Sonic. Vamos Tails. Que se van a escapar. Dijo terminando de destruir a el último Super Batnik, viendo como los más pequeños estaban a punto de escapar. Tails. Ya voy. Ten un poco de fe. Dije jalando la palanca cerrando la enorme puerta. Y los robots que estaban a punto de escapar se chocaron entre sí destruyéndose. Luego de eso bajé usando mis colas aterrizando en el suelo. Sonic. Perfectamente hecho. Puntos extras por el momento dramático. Dijo aplaudiendo a lo que yo solo sonreí. Tails. Gracias. Gracias. Dije divertido para luego mirar los restos de los robots. Sonic. Otro día salvado gracias a Sonic y Tails. Esos robots son una plaga. Dijo estirando sus articulaciones mientras sonreía. Tails. Normalmente estaría de acuerdo. Pero este fue un ataque más coordinado comparado a lo que muchos han visto últimamente. Dije serio mientras levantaba la cabeza de una mariquita robot. Sonic. ¿En serio? No me di cuenta. Dijo divertido pero luego de ver mi ceño fruncido suspiró. Ok, lo admito. Los Egghammers eran nuevos en la mezcla. Tails. No me refiero a eso. Luego de que derrotáramos a Eggman y sus fuerzas, rompimos el control de su imperio en todo el mundo. El ejército de Batniks quedó activo y funcional, pero no como una amenaza. Cualquier intento de ataque parecía más un accidente que una amenaza. Pero hoy fue diferente. Movimiento de tropas unificadas. Super Batniks apareciendo de la nada y Batniks planeando emboscadas. Algo está haciendo que el ejército de Eggman sea más organizado. Sonic. Teniendo eso en cuenta, ¿crees que Eggman volvió? Pregunto frunciendo el ceño. Tails. Así sin más. Sin ninguna entrada triunfal y dramática. O un gran ataque a una escala mucho mayor. Eggman no es de ese tipo de personas que lo hace todo en silencio. Luego de su derrota él se aseguraría de que nosotros sepamos que él ha vuelto. La falta de tropeteo asusta. Dije dejando los pedazos de la máquina y llevándome una mano al mentón pensando toda esta situación extraña. Sonic, amenaza o no. Son un peligro para todos, seguiré destruyéndolos mientras siga mi camino. Dijo relajado. Tails, pero si alguien los está organizando. Dije algo preocupado y molesto por su falta de preocupación ante una posible amenaza. Sonic, si están organizando solo lo hará más divertido. Dijo estirando sus piernas. Tails, está bien, solo ten cuidado. La última vez que luchaste tú solo todos pensamos que tú te habías ido. Dije casi temblando y sintiendo como un nudo en mi garganta se formaba. Sonic vio esto y con un gesto suave puso una mano en mi hombro dándome una sonrisa que logró tranquilizarme. Sonic. Hemos tenido altas y bajas. Pero al final todo termina bien. Además si estás tan preocupado puedes venir conmigo. Dijo emocionado. Tails, claro. Como en los viejos tiempos y. Me detuve al escuchar cómo la gente que vivía en esta ciudad lloraba y se abrazaban por el miedo. Sentí una tristeza y compasión por ellos al ver cómo quedó todo tras el ataque de los Batniks.
Solté un suspiro con un objetivo claro. Tails. Gracias por la oferta, pero me quedaré a arreglar los daños que quedaron tras el ataque. Tú ves sin mí, después de todo solo te voy a retrasar. Dije con una mirada decidida. Sonic. Está bien, suerte amigo, nos vemos. Dijo corriendo y escalando el muro de la ciudad desapareciendo en el horizonte. Luego de que Sonic se fuera, Tails se quedó ayudando con la reconstrucción de la ciudad. Terminó llamando a la restauración para que envíen equipo de ayuda. Estuvo caminando y sacando a algunos civiles que quedaron atrapados en los escombros. Pasaron unas horas y por fin el equipo enviado por la restauración llegó, trayendo equipo médico y algunos miembros del ejército en caso de que haya quedado un robot escondido. Tails estaba por irse hasta que escuchó un susurro en su oído, rápidamente se dio la vuelta y no vio a nadie. Se sujetó la cabeza por alguna extraña razón, le dolía mucho y sintió como si estuviera escuchando un montón de cristales fragmentándose. Abrió los ojos con dolor y en su cabeza aparecieron recuerdos extraños, era como si fueran de él pero no entendía nada. En uno estaba solo, en otro estaba viendo el inmenso océano y en otro estaba dormido en la cima de un gran árbol. Pero entre todos esos extraños recuerdos vio a un zorro muy parecido a él pero de color negro y llevaba 3 colas. No soporto el dolor y termino en el suelo al borde de la inconsciencia, lo último que escucho fue la voz de la gente pidiendo ayuda. Moviano 1. Médico. Moviano 2. Aquí, necesitamos ayuda. Moviano